muchísimas gracias a todos. Sé que la agenda es tan complicada, que hay muchas cosas que hacer. Incluso Juan Tomás creo que ahora defiende hasta su plaza y ha estado aquí con nosotros. Yo seguro que le va a ir muy bien, y le deseo. A todas las empresas que han contribuido, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la Fundación Biodiversidad, dentro del marco de actuaciones prioritarias, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Ayuntamiento de Cartagena, al CSIC, al IGME, a PAIMED, la Universidad de Murcia, a Limida y a Hidrogea. Y aquí me van a permitir hacer un inciso. Juan José, Andrés, Francisco Reyes, cuando nosotros pensamos y cuando se publica la convocatoria de proyectos de la Fundación Biodiversidad, pues todo el mundo me decía, eso es todo para los ecologistas, eso es todo para las organizaciones ecologistas, ¿dónde vas? No pierdas el tiempo. Y sin embargo, ellos, que han sido nuestros compañeros y nuestros guías de viaje en la presentación de este proyecto, a los cuales les estoy enormemente agradecido, y además sin interés económico en su momento, y nos han guiado, nos han dirigido esto, y al final pues nos han concedido un proyecto de 2 millones de euros. Creo que es de los de mayor cuantía, de todos los proyectos que se han adjudicado por la Fundación Biodiversidad. Por tanto, les estoy enormemente agradecido, y además también por una simbiosis, pues que Hidrogea, Aqualia, la que fuese, Aquages, Aguas de Barcelona, en el momento la Mancomunidad Canal del Teivilla, pues por un camino, el agua de abastecimiento y el agua de riego por otro camino. Cuando al final nos dedicamos, los dos vivimos en el mismo mundo, que es distribuir agua para todos los usos, ¿no? Somos hermanos de camino, de trabajo, de profesión. Por tanto, pues también me agrada mucho tener contacto con ellos y tener una relación estrecha con ellos, que al final siempre nos ayuda a mejorar a todos. Quiero agradecer expresamente a todos, repito, no me cansaré nunca de los que están investigando, y voy a contar una anécdota que lo comentaba Alejandro. Lógicamente, pues cuando empezamos a monitorizar los cultivos, un señor con un invernadero de pimientos, y Alejandro me dice, oye, este señor nos dejará, es que yo creo que está regando de más, y ponemos una válvula. De hecho, me puso una en mi árbol y me secó una fila de árboles. O sea, que llegó, es que me secó una fila de árboles. Pero bueno, están ahí. Sí, es que hay que probar, O sea, hay que probar y decir, oye, tenemos que pasarnos, tenemos que llegar tenemos que excedernos y saber hasta dónde no podemos llegar y cuándo tenemos que retroceder, ¿no? Y este señor, al final se lo digo, oye, mira, escúchame, que tiene mucho invernadero, porque le deje ahí una sección ahí en una nave, en un invernadero, no va a pasar nada. Bueno, nada, tú verás y tal. Y aquello lo ponen en marcha, y aquel señor, cuando me decía, oye, tu amigo, refiriéndose a Alejandro y sus chavales, oye, tu amigo me seca el invernadero, a ti te mato yo. Me seca el invernadero si no lo riega, pero si es que no lo riega. Bien, y aquello va avanzando y tal, y al final me dice, oye, ¿sabes una cosa? Me llama, me dice, oye, que tengo que verte. Y tal, y ¿sabes una cosa? Y dice, oye, y escucha ahí esto, la verdad es que nos ha regado. Oye, las plantas, las matas son más pequeñas, pero hostia, echan los mismos pimientos. Joder, y están hasta mejores. Y yo estaba haciendo el tonto, estaba tirando el agua, tirando la fuerza, tirando tal. Y a partir de ahí, lo que hizo fue solicitar instalar sondas en todas las naves de los invernaderos, y me consta que permanentemente con su técnico, con el técnico, pues siempre están viendo con ellos y tal, y estableciendo los programas de riego y haciendo un seguimiento importante. ¿Por qué cuento esto? Porque al final las imposiciones no me gustan. Las imposiciones no nos llegan a ningún sitio. Si algo nos lo imponen, vamos, como solemos decir en el campo, con el morro retorcido, de mala gana. Eso creo que no consigue nada. Yo creo que esto se consigue con formación e información, o con información y formación, por el orden que queramos, viendo que si hay una cosa que funciona, todo el mundo lo va a utilizar. Si hay una cosa que es mejor, lo vamos a utilizar. Si hay una cosa que es más económica, más rentable, lo vamos a utilizar. Pero para eso es esa transferencia, primero tiene que estar esa investigación dirigida al mundo terrenal, ¿no? Investigaciones que muchas veces, nos dicen, sí, esto está muy bien, tendrá otro ámbito de aplicación, pero no es el nuestro, sino aplicar esta investigación al día a día. En nuestro caso es a la producción de alimentos, a la conservación del medio ambiente, del entorno que tenemos, que además es donde nos desarrollamos, donde vivimos,
en todos los sentidos. También hay una cosa importante, cuando nosotros planteamos el tema de establecer islas en un embalse, joder, tenemos una lucha con las algas, tenemos un problema con la E. coli, con las aves, con lo demás. Joder, esto va a ser complicado, ¿no? Bueno, pues tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que probarlo y al final, pues esto será ensayo y error, o no, y yo espero que va a funcionar bien, hacer un entorno más amigable, revegetar todo. Como he comentado antes, tenemos que hacer alguna actuación en lo que son las vallas, los recintos de las balsas para evitar el tema de los conejos. Si hay una planta que los repele, desde luego, esa tenemos que plantarla por todos lados. Tenemos que ver qué podemos hacer. Y sobre todo, no conformarnos con lo que hay, sino continuar. Hablabais de ahorro de agua. Se han conseguido ahorros entre un 30, 35%, incluso algún 40% de agua en muchísimos cultivos. Es un ahorro importantísimo en una zona donde el agua es, antes se definía así, el oro líquido del sureste, donde la mimamos como oro en paño. Y siempre me gusta decir una cosa, no porque seamos mejores, sino porque no tenemos. Si tuviésemos agua a discreción, seríamos los derrochadores número 1, no tengo ninguna duda, pero como no la tenemos, es algo muy preciado, tenemos que agudizar mucho el ingenio, optimizarla muy bien. Aquí el agua se paga y se paga muy cara. Yo hace 2 semanas he estado en Cantabria y bueno, por ahí Castilla-León, todo lo demás, y aquello es otro mundo totalmente distinto. En cuanto a agua, hay un paisaje precioso, la vegetación natural es impresionante. Nosotros, lógicamente, es un mundo distinto al nuestro. Me llama mucho la atención, pero también me llama la atención el que pueden producir algo de cereal y poco más. Alguna cosechita de algunos hortícolas en unas explotaciones muy reducidas, en huertecitos prácticamente domésticos, prácticamente con un carácter sentimental o de entretenimiento, pero no son producciones enfocadas, digamos, a la alimentación de la población en general y muchísimo menos a la exportación ni nada de eso para mantener esto, ¿no? Para eso, todo esto está muy bien, todo esto es fenomenal, todo esto es algo apasionante, pero hay una cosa que necesitamos y es agua de calidad. Y para eso tenemos que mantener el acueducto Tajo Segura, la desalación de agua de mar, el uso de agua regenerada. Tenemos que utilizar el agua que tenemos en el acuífero, tenemos que utilizar todos los recursos disponibles y sobre todo también tenemos que trabajar mucho por la eficiencia en ese uso, la eficiencia en esas redes. Me consta que se está trabajando mucho en las redes de saneamiento, tienen intrusión marina, nos salinizan el agua que después tenemos que reutilizar con muchos problemas por la salinidad. A la vez de tratar un agua que no sería necesario en una estación depuradora porque no tiene una carga biológica. Por tanto, creo que ahí tenemos un mundo de trabajo muy apasionante y en el cual, pues, por supuesto, hay que también darlo a conocer a la sociedad. En el mundo de agua subterránea es importantísimo. Mucha gente, uno me dice, oye, es que si está el agua ahí abajo tiene nitrato, ¿y por qué no la saca? Digo, bueno, pero es que esto, piensa que esto es un lago que está ahí o es un embalse que está ahí, ¿no? Mira, esto yo les pongo un ejemplo muy burdo, Virginia, no me suspenda. Digo, esto es como una esponja. Es una esponja que está empapada de agua, ¿no? Lo que hay ahí debajo. O sea, esto no es algo que está por ahí, que sacamos el agua aquí, o sea, que ponemos un sondeo aquí, ponemos una bomba y ya bajamos el acuífero, ¿no? Es como un granizado. A lo mejor le aspiramos mucho y se nos queda el granizo, no tenemos lo que es el limón, ¿no? El granizado, ¿no? Esto hay que estudiarlo muy bien, hay que conocerlo y yo, desde luego, lo que invito es a seguir trabajando todo, a seguir investigando, deciros a todo, y creo que lo sabéis, que nosotros estamos aquí, estamos dispuestos a contribuir, estamos dispuestos a colaborar y a aportar aquellos recursos económicos que son muy difíciles de conseguir de las administraciones, en este caso, porque bueno, muchas veces por los temas presupuestarios y lo demás, estamos dispuestos a trabajar, a colaborar y ahí nos van a encontrar siempre. Y lógicamente, pues también quiero agradecer a Mariano, a Pablo, todos los demás por la organización de estas jornadas, que creo que son muy interesantes, pero tenemos una asignatura pendiente e importante. Este salón tenía que tener 100 personas. Esto es muy importante y creo que esta asignatura la tenemos pendiente y ahí tenemos un suspenso. Por tanto, vamos a ponernos las pilas también en ese sentido, a ver si conseguimos que esto esté lleno, porque creo que esto debe conocerlo muy mucho la sociedad, al igual que los problemas que tenemos con la escasez de agua, lo que puede ocurrir con los recortes de trasvase.
Creo que la sociedad civil no es consciente de la repercusión que tiene ni en qué le afecta, y ahí tenemos una asignatura pendiente que tenemos que estudiar y llevar a cabo como sea. Y a los que lógicamente estáis aquí, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer y espero que os haya servido de algo. Ahora vamos a